Bueno, a partir de ahorita ya estamos grabando. Sí. Bueno, primero que nada, quisiera darles unos avisos. Primero darles la cordial bienvenida, que dicha que se pudieron conectar. Sé que la sesión en algún momento por el horario podrá ser difícil que se conecten todos. Sé que está bien aprovechada porque la ven en diferido. Y igual que la tutoría 1 la vamos a descargar y la voy a tratar de subir hoy mismo de una vez al entorno. Cosas importantes y recordatorios que quiero que tengan en este momento. Vean, ya hoy estamos 24 de octubre y ya para hoy tienen que estar revisados y por lo menos medio leídos los capítulos 1, 2 y 3. Sé que el 1 y el 2 lo tienen listo porque con eso fue que hicieron la tarea. El 3, no sé si les dio chance de leer, pero lo que sí me gustaría es saber si tienen alguna duda, si se les presentó alguna dificultad con la lectura de los capítulos, si utilizaron los PowerPoint que don Cristian les dejó en el entorno, eso básicamente. Ahora, por otro lado, recordarles que ya nosotros comenzamos con la unidad 3 a partir del 22 de octubre y en el entorno tienen una notificación de que para el 26 de octubre tiene que estar la selección de grupos ya lista. Entonces, hasta el 26 de octubre, que me parece que es, vamos a ver, lunes, tienen tiempo ustedes para poderse inscribir en los grupos. Después de eso, la persona que no esté inscrita, automáticamente hago la selección yo. Lo quiero hacer de la forma más salomónica para que ustedes tomen esa decisión, pero sí es importante que ojalá de aquí al domingo tengan esto listo, porque tienen que ponerse de acuerdo en el foro, tienen que organizar el trabajo y hacer una distribución. Y si esto lo hacen a la carrera, no nos va a salir bien. Por otro lado, tomen en cuenta también que esta tarea de la wiki se entrega el 4 de noviembre. Entonces, es importantísimo que desde ya se empiecen a organizar. Tenemos además que para el 7 de noviembre estamos con la tercera tutoría, si Dios quiere, en donde vamos a hablar del capítulo 5 y 6. La semana que sigue, del 9 al 15 de noviembre, es una semanita cajón que ustedes van a tener para estudiar para el examen. Se les va a hacer la prueba virtual y esta está para el 21 de noviembre. Ya el espacio está habilitado, solo falta que la prueba se active y es de 8 a 10 de la mañana el 21 de noviembre. La fecha ya está establecida, esperemos que no se vaya a cambiar, yo creo que ya no, ahí está todo en orden, pero sí es importante que si nos fijamos, prácticamente casi dentro de un mes tenemos que hacer ese examen. El 28 de noviembre nos vemos para la cuarta tutoría y para conversar sobre cómo es que se entrega el trabajo final. Entonces, siendo así las cosas, lo que quisiera saber, por ejemplo, con ustedes tres que ahorita están en el entorno, es saber si ya están incorporados en los grupos. Sé que José Andrés ya está, porque ahorita estuve revisando el entorno, no sé si Olman y Lady ya están, si ya han empezado a interactuar en el foro, cómo les fue con la tarea 1 y si tuvieron alguna dificultad con los capítulos. Quisiera empezar por ahí. El que tenga gusto de comenzar. Bueno, Lady que está levantándome la manita, cuénteme, Lady. Sí, profe, ya yo estoy en un grupo y ya envié la tarea, no sé cómo me iría, pero ahí vamos. ¿Y cómo sintió la tarea? Cuénteme, porque era una tarea dirigida que la idea era que les ayudara a estudiar. ¿Cómo le fue con eso? Di, profe, yo creo que bien, porque ahí la hice y todo, prácticamente todo está en el libro, pero ahí lo acomodé un poquito. Bueno, ya si Dios quiere a partir del lunes, ya me siento con estos trabajos a revisarlos de una vez. Olman y José Andrés, ¿tienen alguna duda del capítulo 1 y 2? Que ustedes me digan, no entendí algo. Dígame, Olman. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, claro que sí. Ok. Yo ya me incorporé a un grupo, de hecho creo que estoy con José Andrés, si no me equivoco, en el grupo que él está. Ajá. Y ya prácticamente hicimos la división y todo. Con la tarea 1 no tuve mucha dificultad en realidad. Y del capítulo 3 sí no he leído mucho porque esta semana de exámenes. Entonces Claro. estoy haciendo exámenes en otras materias. Ay, qué pecado. Bueno, no, tranquilo. La idea es como que ahorita vamos a ver el PowerPoint. Hola Gerardo, bienvenido. Y ya con eso como para que vayamos viendo un poquito de adelanto en el tema.
José Andrés, ¿vos tenés alguna preguntilla? No, profesora. Listo. Don Gerardo, usted que acaba de ingresar, ¿cómo le va? Creo que no nos ha escuchado. Bueno, don Gerardo, si tiene alguna pregunta, me levanta la manita nada más. Olman, ¿vos tenés alguna otra pregunta? No, ya me bajó la manita, gracias. Bueno, entonces, ya habiéndoles dicho esto de las fechas, voy a irme de una vez al entorno para que veamos el PowerPoint de el capítulo 3. No sé si ustedes ya lo revisaron. Bueno, me dice Olman que están en exámenes. Ojalá que les vaya bien y de verdad que con toda tranquilidad. Bueno, ahorita estamos viendo el entorno. Estamos ahorita con la unidad 2 que ya pasó, pero el PowerPoint está aquí. ¿Lo están viendo? Sí, lo estoy viendo. Sí, señor. Gracias, gracias. Bueno, en este apartado, lo que vamos a empezar a trabajar en el capítulo 3 es la parte categórica científica de la educación comparada. Este capítulo, como ustedes ya tienen un antecedente de lo que leyeron en el capítulo 1 y 2, bueno, ahora vamos adentrándonos más en lo que es el conocimiento científico, el entendimiento de ese carácter científico desde el conocimiento social. Yo la vez pasada les comentaba a ustedes que, bueno, el método científico parte de un proceso de análisis, de observación, de formular una hipótesis, de cómo vamos desarrollando esa pregunta de investigación, le vamos dando respuesta hasta obtener entonces los resultados y poderlos difundir. Pero en este caso, como la educación comparada se va trabajando desde un aspecto de social, desde el conocimiento social, desde la parte educativa, entonces más que trabajar desde datos cuantitativos, nos interesa también la percepción y el sentir de las personas. Entonces aquí se hace muy importante esa parte de exploración. ¿Cómo vamos a entender ese carácter científico del conocimiento social? ¿Qué se está dando en educación, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferentes tendencias, los diferentes paradigmas, las diferentes vertientes? Y tratando de ir encontrando una misma línea discursiva que es lo que vamos a investigar. Después, las ciencias de la educación, como ciencias sociales del conocimiento, que es lo que nos aportan desde sus diferentes tendencias y cambios que van desarrollando. Y finalmente la complementariedad de la educación comparada como ciencia de las ciencias de la educación. En este capítulo entonces se habla de las categorías científicas de la educación y de la disciplina de la investigación que aspira a convertirse en ciencia, porque también en el video anterior en la tutoría 1 les hablaba de que había un debate en donde algunos científicos dicen que, bueno, pues las ciencias de la educación no producen conocimiento científico. Producen conocimiento pedagógico, pero no de corte científico. Mientras que hay otros autores que sí sostienen que todo esto que se produce desde un aspecto social también tiene un peso y una validez, pero lo más importante acá es la forma en cómo se analiza y se da el respaldo de toda esa información. Entonces, el tratamiento de los datos que se le dé es lo que más realza para que esto tenga sostenibilidad y tenga criterios de fiabilidad y validez y se pueda comprobar que es veraz y que es real y que es consistente, que es lo que interesa desde el método científico. Ahora bien, ese conocimiento científico, ¿qué es ciencia en general? Bueno, se habla de estos diferentes elementos. Lo cognoscible, que sería en este caso el fenómeno que vamos a conocer, lo que se va a investigar. Lo cognoscente, que es ese alguien, el experto que conoce los fundamentos teórico-metodológicos que vamos a buscar para fundamentar el trabajo. Y el conocimiento en sí mismo, lo que se va produciendo de la relación de ese conocimiento cognoscible y lo que se produce de esa relación del conocimiento cognoscente. ¿Cómo se da esto? Bueno, cuando estamos trabajando en las aulas, a partir de las experiencias que se aplican en la clase. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre didáctica y estamos trabajando métodos de dinámica lúdica, por ejemplo, por medio de juegos, entonces el hecho de que vayamos investigando un poco cómo juegan los estudiantes, a partir de esta nueva normalidad, por ejemplo, cómo se comunican los estudiantes, cómo estamos desarrollando los procesos de aprendizaje,
Y los resultados que vamos a ir obteniendo en los próximos años van a ser los puentes que nos van a conducir a poder encontrar entonces esa relación entre elementos de lo cognoscible con lo cognoscente. Es en la práctica que se va evidenciando entonces ese conocimiento en sí mismo. Aquí, por otro lado, hablan de la ciencia, igual con estos elementos, lo cognoscente, lo cognoscible y el conocimiento en sí mismo, siempre tomando en cuenta que lo cognoscente se dirige hacia la realidad de lo cognoscible, siempre pensando en el saber. Profe, la presentación no está en la pantalla. Ay, querido, por eso les pregunté, pero ahorita sí la ven acá. Lo que se ve es el entorno. Ah, bueno, dame un chancecito entonces para desconectar acá. Qué dicha que me dijiste, porque les pregunté y me dijeron que sí. Esperé para quitar esto de aquí. A ver. Voy de nuevo, ahí sí la están viendo. Sí, señora. Ok. Entonces se las voy a dejar así, se las voy a ampliar un poquito más para que no se me vayan a perder. Bueno, les vengo hablando de los elementos que trabajamos en el conocimiento. Esta parte de acá. Esto. Los elementos del conocimiento, desde lo cognoscible, que es el fenómeno que se va a investigar, lo cognoscente, que es los fundamentos teóricos de quien investiga, y el conocimiento en sí mismo, que es el que se produce desde la práctica combinando la teoría junto con los fenómenos que se evidencian, en este caso lo cognoscible con lo cognoscente. Aquí hablamos también desde la ciencia con estos tres elementos y lo cognoscente tomando en cuenta que se dirige en una realidad siempre desde el saber. Aquí tienen que tomar en cuenta que cuando se habla de procesos de educación comparada siempre es para incrementar el saber. Seguimos. Bueno, en este momento, con este trabajo que ustedes van a desarrollar, van a tener mucho más claro todos estos aspectos, porque en el trabajo de la wiki ustedes tienen que analizar una investigación de corte de educación comparativa y tienen que contestarme algunas preguntas y entre ellas les comentaba lo que es el conocimiento coloquial, que aquí lo llaman como conocimiento vulgar, que es lo que normalmente se sabe, lo que la gente sabe sin un fundamento teórico. Y la diferencia de ese conocimiento con el conocimiento científico. Esto es igual a como que yo los ponga a ustedes a investigar, por ejemplo, sobre el tema de las redes sociales. Y que entonces llega Holman y se va a buscar en Google y me busca redes sociales. Y le aparecen un montón de definiciones y se encontró en el primer blog que identificó y después me aportó un aporte en un foro de qué es una red social. Pero por otro lado llegó Lady y se metió entonces a una base de datos y se metió, por ejemplo, a EBSCO y buscó con fundamento que es una red social, pero desde autores teóricos. Si ustedes se dan cuenta, entonces Holman, al ingresar a un blog, lo que está haciendo es uso de un conocimiento general, un conocimiento que es informativo, un conocimiento particular, lo que para muchos científicos es conocido como un conocimiento vulgar. ¿Por qué? Porque es algo coloquial, algo que sobre lo que todo el mundo habla, pero no tiene un fundamento teórico. Mientras que Lady, cuando busca un artículo que está publicado en una revista que pasó por un canal científico de revisión y por muchos autores expertos, tuvo que hacer todo un tratamiento de datos para poder generarme este conocimiento y decirme, bueno, aquí yo puedo fundamentar de acuerdo a Lorenzo García Aretio, de acuerdo a Sevillano, de acuerdo a Ajuste, que las redes sociales sirven para X, Y, Z cosas. Entonces hay una diferencia muy tangencial entre estos dos tipos de conocimiento y es lo que ustedes van ahora a conocer más a profundidad cuando estén analizando el trabajo de la wiki. La ciencia en general. ¿Cómo se concibe y para qué funciona? Bueno, el conocimiento formulado mediante enunciados. Después, ¿cuáles son esos enunciados? Leyes, axiomas, principios, hablamos de teorías, hablamos de hipótesis, incluso hablamos de paradigmas. Entonces, ¿qué permite la construcción entre conceptos y que reflejen las relaciones entre hechos o fenómenos? ¿Y para qué? Pues para la búsqueda de la verdad.
Entonces, vean que Cristian aquí se enfocó en dejarles todo en degradé como para que lo vayan entendiendo. Siempre desde el pensamiento científico, pero con la flexibilidad de que trabajamos desde el área de las ciencias sociales. Posturas, muchas. No se me vayan a estresar con las posturas. Es importante que tengan en cuenta quiénes son los precursores del positivismo y quiénes son los del materialismo didáctico, que ahí está Karl Marx. Entonces, ustedes mismos tienen que ir analizando, por ejemplo, bueno, quiénes son los que hablan del positivismo, qué significa, qué es lo que implica, porque cuando hablamos del positivismo es cuando se tienen los datos que son concretos y son sustentables, y se contrastan con estos otros datos del materialismo dialéctico que habla de las ciencias sociales como un entorno muy cambiante. Hablan también aquí de otro tipo de realismo de Popper, las características, los tres mundos de Popper. Son cosillas que tienen que ir leyendo, pero no me le pongan tanto atención. Es importante, pero jamás en el examen les va a salir específicamente qué autor dijo qué. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es, en general, ¿para qué consiste el proceso de educación comparada? ¿Desde dónde se desarrolla? ¿Cuáles son las partes que lo componen? ¿Cómo es posible comprobar, por ejemplo, un proceso de análisis de educación comparada? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles son los tipos de conocimiento científico? Ya abordaje propio de los autores, no estamos en un curso de historia. Sí, por ejemplo, tener muy claro que Letan Coy, junto con otros autores, fueron los primeros en proponer ideas sobre lo que era la educación comparada. Eso sí, autores que son precursores. En este caso, pónganle atención a estos que les está destacando aquí Cristian. El carácter científico del conocimiento social. Y es que siempre va combinado. El conocimiento humano y social no es exacto. ¿Por qué? Porque es muy cambiante. Y de acuerdo a este término de la dialéctica aquí, del materialismo dialéctico, estamos en una sociedad altamente transformable, altamente indisoluble, altamente cambiable. Vean cómo estamos ahorita y lo que está pasando. Entonces, no podemos controlar los diferentes eventos que hay. Hay muchos factores que intervienen para esos cambios. Entonces, siempre tenemos que trabajar bajo la proyección de una idea de modelo futurista de pensamiento. Lo que estemos trabajando ahorita y lo que se está investigando, que sea a una proyección de largo plazo. ¿Tienen un micrófono encendido por ahí? Disculpe, profesora, es que vengo entrando. Tranquila. Hola, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Aquí preocupada porque precisamente cuando uno quiere hacer algo, la computadora falla. Tengo rato de estar intentando y no me quiere. Pero no se preocupe, yo voy a tratar de dejarlo grabado igual y subirlo al entorno. Ya lo estamos grabando, de hecho. Perfecto, profesora. Ya estaba En lo que preocupada. usted pueda, si puede quedarse, genial. Si se le presenta alguna dificultad, ahí me va diciendo, tranquila. Perfecto. Voy a apagar el sonido y la cámara para que pueda continuar. Gracias. Bueno, después de este conocimiento humano y social, que sabemos que es cambiante completamente, viene la parte de los hechos humanos, que vamos de nuevo. Cada vez que el ser humano interviene en estos procesos, tenemos que tomar en cuenta que como ser emocional también es muy cambiante y ese repercute en que esos cambios vayan haciéndose más grandes. Entonces vienen de los cambios humanos variados, que son libres, que hay históricos, y muy históricos hay muchos irrepetibles y que también son indeterminados. ¿Por qué? Porque no podemos sentarnos sobre la estructura de que esto es así como el método científico. Esto es totalmente distinto. Vamos desde la perspectiva de educación social. Después, las generalizaciones no aplican en las ciencias sociales ni en las ciencias de la educación. No, aquí no se puede generalizar. No podemos tratar este tema como que si fuese un proceso de construcción estadístico, en donde usted habla, el 80% de la población aprendió a leer. No. ¿Por qué? Porque aquí hay que tomar en cuenta emociones, pensamientos, características, habilidades, destrezas, en fin, un montón de particularidades, inclusive el contexto a nuestro alrededor, que van a fundamentar y a enriquecer el trabajo desde una metodología de conocimiento social. Entonces no podemos llegar y casarnos con la idea de que, como el método científico dice, que podemos aportar un dato y sobre ese dato trabajar la investigación, hacer lo mismo con la parte de las ciencias sociales. No se puede. Sin embargo, sí que es rico, por ejemplo, el tratamiento que se le da a este trabajo de la educación comparada, porque hacen una yuxtaposición de contraposiciones entre las ideas numéricas que se aportan y los datos cualitativos que también se obtienen y los contrastan. Estamos hablando de una investigación que podría llegar a ser perfectamente cualitativa con componentes cuantitativos y presentar estas características, no necesariamente mixta.
Las ciencias de la educación. El fenómeno educativo institucionalizado. Y es que es ahí donde ocurren todos los cambios. ¿Qué es? No es natural. Bueno, hablan de que no es natural, sino que ya está delimitado por políticas educativas, que es impreciso y que se puede ampliar, es disperso. Tiene un objeto de estudio, el proceso con efecto de otros sistemas sociales, y es que también intervienen otros sistemas en este proceso educativo. Ahora, el estudio y el conocimiento sobre la educación, determinado por fenómenos, problemas, procesos, situaciones, es lo que viene a ser la educología. En la definición que ustedes tienen de qué es educación comparada, sale a relucir entonces este otro concepto que es educología. ¿Pero por qué se le llama así? Por este círculo que lo relaciona. Estamos hablando de un contexto de análisis comparativo en el que intervienen un montón de elementos como las comunidades de aprendizaje, que en este momento podrían ser llamados ecosistemas de aprendizaje, en donde intervienen muchos factores sociales, ambientales, políticos, educativos, ideológicos y demás, que confluyen en que se desarrolle el conocimiento. La educación comparada como ciencia de la educación. Dice acá, la comparación es un instrumento metodológico, sí, y de alto rigor. Cuando se hace un cuestionario, se hacen los documentos de confiabilidad y validez, se aplican las técnicas estadísticas necesarias para poder utilizarlo dentro de una métrica de educación comparada. ¿Aplican ciencias de la educación? Sí. ¿Por qué? Porque trata fenómenos socioculturales que permiten que se haga esa comparación sin hacer generalizaciones. Eso es muy importante. Por ejemplo, los estudios en educación comparada son delimitados. ¿Por qué? Porque las comparaciones que se están haciendo en ese contexto no pueden generalizarse a otros contextos, justamente por las particularidades socioculturales que hay en cada escenario. Lo que sucede en Costa Rica, si estamos comparando, por ejemplo, la normativa curricular y la política educativa, puede ser tal vez parecido, no igual a lo que se está viendo en Colombia, o lo que se está viendo en España, o lo que se ve en Finlandia, para nada. Manejan otro tipo de sistemas, entonces podemos llegar y hacer comparativas, pero no generalizadas. Después, la educación comparada estudia dos o más procesos de sistemas educativos concretos. Lo que les vengo diciendo, podemos comparar el sistema educativo que tenemos en Costa Rica contra otro sistema educativo y ver coincidencias y divergencias. Después, valorar las relaciones teóricas y justamente esto, las divergencias y las diferencias. Esto es lo que ustedes tienen para que lo valoren, vean que aquí reducido, pues todo se oye como muy parecido. Pero ya cuando lo vayan leyendo, enfóquense, como siempre les digo, en los objetivos de aprendizaje que están al inicio de cada capítulo, para que ustedes tengan clarísimo qué es lo que tienen que leer y no se pongan a leer tal vez algo de más que les vaya a hacer perder la atención del capítulo. Cualquier duda que tengan, ya les digo, me van diciendo. Sé que van a aprovechar mucho este capítulo porque les va a servir bastante para el trabajo de la wiki. Ahora bien, el capítulo 4, que ustedes lo tienen en la unidad 3, vamos a ver, aquí van conmigo y están viendo también la unidad 3. Correcto, profesora. Gracias. Entonces, aquí tenemos el capítulo 4. Sé que no lo han leído, pero en todo caso vamos a darle una ojeadita. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces vean aquí, este capítulo 4 ya viene hablando de la metodología. Ya nos vamos acercando justamente al trabajo de campo, a cómo se desarrolla y se manejan esos datos. Entonces, por ejemplo, acá en este capítulo lo que se ve es el planteo general de lo que es ciencia y metodología, cuándo es ciencia y cómo es que se desarrolla ese proceso metodológico, el método comparativo como tal, qué partes tiene, cómo se desarrolla, cómo se fundamenta y demás. La parte del marco referencial, que es toda esta parte del marco teórico, el análisis analítico descriptivo que hay que hacer en estas investigaciones y el nivel explicativo predictivo. Después, los modelos sintéticos relacionales. Esto es lo que se ve. Entonces, por ejemplo, aquí viene que el planteo general entre ciencia y tecnología tiene varios niveles. Habla de un nivel general que es análisis, síntesis, deducción e inducción. Hay una gran diferencia entre lo que yo deduzco y lo que yo induzco. Entonces, tener clarísimos esos conceptos a la hora de desarrollar el contenido.
Después, un segundo nivel que va desde el método de las ciencias positivas, cuándo es que se desarrolla el método hipotético deductivo, que esto es cuando yo me genero una hipótesis, pero la voy contrastando en el camino con toda la exploración y entonces la voy haciendo cada vez más concreta. ¿Por qué? Porque mis hipótesis al inicio pueden ser muy amplias, pero yo las voy concretando, las voy haciendo deductivas, hasta el punto de llegar a concretar en una posible respuesta, que es lo que yo voy a tratar de investigar a lo largo del estudio. Hay un tercer nivel que habla de los métodos específicos para cada ciencia. Y un cuarto nivel que habla de las técnicas y los procedimientos concretos. Ya esto es algo más aplicado a la práctica, que les va a servir mucho cuando estén haciendo el trabajo final de campo, ya el proyectito de ustedes final. La perspectiva de enfoque sistémico. Aquí se habla mucho de un pensamiento sistémico y en la tutoría 1 yo les comentaba que el pensamiento sistémico es aquel en donde cada una de las partes suman y cada una de las partes son importantes para un todo. Entonces, ese todo se debe a todas las partes que son confluyentes y participan. Desde esa óptica es que ocupo que vean esta parte para que me entiendan bien el concepto. El método científico se combina con el enfoque del investigador y ahí es donde se van a determinar cuáles métodos se van a usar. Después hablan otra vez de Popper, tienen que ponerle atención a este autor teniendo en cuenta la esfera del mundo mental y la esfera del mundo de conocimiento, porque una cosa es el conocimiento que se da a nivel de mundo, que es el conocimiento empírico, el genérico, el que todos conocen, y otro es el del mundo mental, el que está relacionado con los artículos, con los libros, lo que yo puedo desarrollar, fundamentar y comprobar. Etapas del método científico general. Aquí es cómo se construye, cómo comienza el proceso de investigación para la educación comparada, desde esa metodología comparativa. Empieza con la génesis de la investigación. ¿De dónde? Pues primero se identifica un fenómeno. Entonces surge con el tema de investigación, hay que hacer un estudio riguroso previo. Si yo, por ejemplo, quiero analizar las políticas educativas que se dan en Costa Rica y las políticas educativas que se dan en el resto de países a nivel de Latinoamérica, tengo que revisar estados de la educación, estados de la nación, informes varios que se hayan hecho sobre políticas. Tengo que revisar el contexto de los otros países a nivel latinoamericano, noticias, periódicos y demás. Es decir, informarme bien de lo que estoy trabajando para yo poder tener un contexto de arranque y poder decir, este es el tema que voy a empezar a trabajar. Y aquí es donde yo empiezo a montar la hipótesis. Y conforme vaya haciendo este proceso inductivo, entonces mi hipótesis se va haciendo más deductiva también. Después viene la parte del planteo inicial de la investigación. Después de tener ese marco de acción claro, vamos delimitando el campo. ¿Por qué? Porque tal vez no eran todas las políticas que se iban a analizar, tal vez solo era la política respecto a la educación inclusiva, no eran todas. Entonces ahí tenemos que ir delimitando el campo, pero primero nos tenemos que informar muy bien. Aparecen las hipótesis, que siempre van a salir en cualquier investigación. Estas hipótesis es lo que yo considero que podría impactar al estudio, qué es lo que yo quisiera preguntarme del estudio. La dudita, la piedrita en el zapato, diría uno, cuando usted está haciendo una investigación. Si yo estoy investigando sobre políticas de inclusión, ¿qué podría preguntarme? Bueno, ¿será posible que de verdad la inclusión educativa se haya desarrollado al 100% en todas las escuelas y colegios de Latinoamérica? Perdón. Entonces, montar la pregunta en forma de hipótesis para ya después llegar y decir, bueno, al final de la investigación se pudo comprobar que todavía hay brechas de acceso o brechas digitales incluso en este momento de que impiden que se dé un proceso adecuado de inclusión en las escuelas, pero ya les digo, me estoy aventurando a hacer un ejemplo en donde uno tiene que irse cuestionando cuál es esa hipótesis. Después viene la parte del encuadre del trabajo y esta es la parte del espacio del tiempo, la delimitación espacio-temporal, la delimitación de los recursos, cuánto voy a durar y la delimitación de organización, con cuántas personas voy a trabajar, en qué escenarios me voy a desarrollar y quiénes van a ser mis colaboradores. Entonces todo esto tiene que ir marcado en esta parte del planteo. Para que ustedes se den cuenta de que como son investigaciones de tipo social, también son muy rigurosas. Las etapas del método científico en general, la etapa descriptiva, que viene muy sumado a la parte del estudio del contexto. Entonces yo busco la información, yo me informo de lo que leo, busco fuentes que sean confiables, no que sean de conocimiento coloquial, sino fuentes científicas. Busco informes, busco artículos, también tengo que leer un poco de contexto general, noticias y demás para informarme y marcar pues todo un escenario de contexto. Y después de eso, en esa etapa descriptiva,
Aquí cuando se empieza a hacer la recolección de datos es porque usted ideó un instrumento de aplicación, un cuestionario o una encuesta o una entrevista o diferentes de ellas. Entonces, según la naturaleza de su estudio y según hacia dónde quiere usted llevar ese estudio de investigación, así la cantidad de instrumentos para corroborar y comprobar más y hacer un traslape de los datos. Usted ocupa comprobar, por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación que va a tener componentes cualitativos y cuantitativos, entonces puedo aplicar un cuestionario electrónico y lo paso con preguntas cerradas y tenga algunas que sean abiertas. O hago una encuesta con preguntas todas dicotómicas de sí o no, lo aplico y después me encargo de hacer de forma no probabilística algunas entrevistas, con tal de tener más referentes que me fundamenten y me den esa confiabilidad que necesito en la investigación. En la etapa explicativa e interpretativa es cuando empezamos entonces a trabajar con los resultados de esos instrumentos que se aplicaron. Si yo trabajé con una encuesta o con un cuestionario o con una entrevista o con los tres, entonces también aquí la explicación de los datos que se recolectaron desde un orden lógico, trabajando ya sea con las variables o categorías de información y muy ordenadamente, porque eso sí, como es tanta información, hay que ordenar muy bien todo esto. Explicar las causas relacionales, esto es un trabajo riquísimo porque aquí lo que toca es empezar a interpretar y hacer contraste de los escenarios, de los contextos, de la información, de los autores, de las prácticas, y entonces aquí se ve de verdad el efecto de yuxtaposición, que es cuando yo contrapongo las ideas, porque no es solamente describir. Por ejemplo, que ustedes me digan, bueno, es que en Nicaragua el 60% de las escuelas tienen políticas que hablan sobre inclusión y las desarrollan en las escuelas. No, no, no. ¿Y qué pasa en la práctica? De verdad esto se ve reflejado. Contrastemos lo que está pasando en Nicaragua con lo que pasa. También hay políticas de inclusión. Bueno, ¿cómo las están desarrollando? ¿Tienen algunos programas de contención en caso de que no se apliquen? Ahorita con esta pandemia o sindemia, que todavía no se han definido cómo llamarla, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los procesos de educación? ¿Cómo se van a seguir comunicando? ¿Van a hacerlo por modelos de educación a distancia con componente virtual? ¿O ya tienen una estrategia para trabajar educación virtual? ¿Me entienden? Entonces, es muy importante preguntarnos desde diferentes vías cómo podemos hacer esa interpretación de los resultados, esa yuxtaposición para que quede bien hilada y bien fundamentada, porque no se trata nada más de describir. Aquí el trabajo viene mucho más riguroso y eso es algo que ustedes tienen que tratar de hacer cuando entreguen su proyecto final de curso. Hay que hacer un contraste de yuxtaposición entre 4 artículos, entonces el análisis de contexto tiene que ser bastante complejo y se tiene que evidenciar un análisis profundo de los datos. Aquí les dejo, Cristian, incluso las páginas en donde están estos cuadritos. Las características del método comparativo. Bueno, aquí se aporta, por ejemplo, de acuerdo con Olivera, que procurar un avance del conocimiento mediante, le puso un examen, pero bueno, un examen de las semejanzas y las diferencias entre los objetos que se quiere conocer. Más que un examen, yo diría de las perspectivas, porque no estamos hablando de un examen, sino de los escenarios. Entonces, lo que se quiere es encontrar ese conocimiento que coincida. Y si difiere, entonces, ¿en qué difiere y cómo podemos usarlo nosotros para mejorar nuestros contextos también? Después viene la parte de los parámetros epistemológicos que condicionan la comparación. Aquí hablamos de la analogía y el contexto de la comparación. Esto es sumamente importante porque puede generar confusión. Cuando se hace un grado de comparación análogo, es por ejemplo cuando estamos trabajando investigaciones que tienen el mismo contexto, que son idénticas. Por ejemplo, que estamos trabajando solo con escuelas privadas. Y todos sabemos que las escuelas privadas tienen recurso a tecnología ilimitado, recurso de acceso a diferentes herramientas, idiomas varios, otras habilidades y destrezas, procesos de socialización, etc. Entonces, si se va a hacer, por ejemplo, la selección de unos 5 centros educativos privados, uno sabe que la cosmovisión sobre la cual se desarrollan podría ser en un 80% muy similar, que tengan todas las clases académicas, que tengan alguna clase deportiva extra, que tengan alguna clase de arte, qué sé yo. Tenemos que analizar muy bien porque este grado de análogo de investigación desde las características tiene que ser similar.
O, por ejemplo, si es una escuela pública, entonces valorar, por ejemplo, que la población sea similar, que la población a la cual se le aplique el estudio tenga unas características socioeconómicas y culturales similares, que tenga profesores de las diferentes disciplinas, porque no se vale, por ejemplo, que busquemos una escuela unidocente con otra escuela que tiene mayor impacto y más de 1.500 estudiantes. Ahí se nos cae toda la historia. Tienen que ser contextos muy parecidos, pero tremendamente parecidos, para que el proceso de grado de analogía se pueda dar bien. Y el contexto de la comparación es la otra característica epistemológica que tienen cuando se van a hacer entonces estudios comparativos dentro de un tema que sea similar, aunque el contexto no lo sea, que también se puede dar. Por ejemplo, ahora este proyecto final que ustedes tienen que desarrollar justamente trata de un tema de comunicación o de alfabetización, y ustedes solo tienen que buscar 4 artículos. No les estamos pidiendo que analicen si va a ser una comparación análoga o si va a ser una comparación desde el contexto. Es nada más que ustedes hagan una comparación. Pero como sé que van a buscar artículos que tal vez estén en Argentina, otros que estén en Estados Unidos, para los que ya leen inglés bien, otros que estén en portugués, otros que estén en español, entonces sé muy bien que los contextos pueden ser muy diferentes, aunque el tema sea complementario. Veamos la misma línea del tema. En ese sentido, entonces ustedes van a realizar una comparación desde un contexto de la comparación. El contexto va a ser distinto, aunque el tema sea muy similar. Eso es lo que estaría pasando. ¿Qué permite todo esto? Bueno, desde las características del método comparativo, que se definan los conceptos, se delimiten los temas, se precise la hipótesis, se hagan contrastes entre los modelos de análisis y demás para generar siempre conocimiento, siempre desde el saber. Bueno, y aquí esta parte Cristian les amplió lo que ya les expliqué. El grado de analogía, ¿cómo es que se desarrolla? Entonces, la comparación entre hechos, fenómenos o problemas, realidades del mismo tipo, es que tienen que ser idénticas, que puede ser de tipo institucional y funcional. Por eso les hablaba de que instituciones que sean compartidas con esas características. Desde el contexto de la comparación, entonces aquí hablan que aunque los sistemas presenten estructura formal y funciones internas similares, la comparación debe tomarse en cuenta desde el contexto y el entorno. Entonces, por ejemplo, hablamos de escuelas que tengan todas modalidad presencial, hablamos de escuelas de que tengan un contexto sociocultural delimitado y que tengan un entorno cultural, bueno, que todas hablen español y que tengan un poco de conocimientos en inglés. Y entonces el tema es lo que nos va a ayudar a delimitar, aunque esos contextos puedan ser muy diferentes o puedan coincidir en algo. Los usos de la comparación próxima y la comparación remota. La comparación próxima es aquella en la que se cumplen reglas de estructura análoga, ubicados en dimensiones y contextos que sean lo más parecidos, mientras que la comparación remota no cumple con esas reglas, es todo lo contrario. Entonces, incumple reglas de prudencia, ya que los contextos pueden ser diferentes, se dan por las diferencias que enfocan en semejanzas. Aquí, ¿cuál es la riqueza? Encontrar las coincidencias y encontrar las divergencias cuando se hace desde una comparación remota. Esos son los usos que se le da entonces a los estudios de análisis comparativo. Puede ser la comparación próxima, que es todo tiene que ser súper vinculado para que vaya bien, o la comparación remota, que es lo que les digo, pueden buscar artículos de Chile, de Argentina, de España, Estados Unidos y demás, y van a saber que en algún momento algún contexto puede coincidir, en algún momento los contextos pueden ser muy diferentes. Pero por lo menos para que sepan entonces de dónde vienen los nombres y qué es lo que significan. Y ahora bien, las fases distintivas del proceso comparativo. El momento intuitivo, que es ese primer momento de exploración cuando yo estoy buscando cómo hacer esa investigación y yo digo, ¿qué tema le voy a dar a este proceso? ¿De qué quiero investigar? Quiero hacer un estudio comparativo, pero necesito un tema. Entonces vos empezás a investigar, a leer problemáticas sociales, educativas, lo que aparece en el contexto, las tendencias y demás, hasta caer en cuenta de que tenés un marco de contexto y decís, me quiero ir por este lado. Por ejemplo, en este momento, ¿a mí qué se me ocurre? Una cosa que me ha venido llamando mucho la atención es, como estamos hablando de nuevas realidades y contextos en escenarios de tecnología, porque ahora se está trabajando mucho con la tecnología, entonces, ¿qué es lo que viene? Porque si ustedes han leído las noticias, se dan cuenta que estamos con un rebrote grandísimo, por ejemplo, en Europa,
Y aquí aparentemente a partir de unas cuantas semanas, el 1 de noviembre, ya van a abrir las fronteras, ya van a dejar que cualquiera entre, y ya en Europa ya empezaron con un rebrote grandísimo. Entonces, probablemente el otro año, todavía para marzo, que es lo que yo me preocupo y les digo, cuídense mucho, es probable que nosotros estemos con ese rebrote, porque va a venir las fiestas de diciembre, va a venir Navidad, todo el mundo se va a confiar. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? El otro año los niños probablemente no entren todavía a la escuela. Hace poquito estuve revisando unos artículos del Estado de la Nación, unos articulitos pequeños que se escribieron, en donde pasaron una encuesta a un montón de profesores entre marzo y abril de este año. Más de 40,000 docentes la contestaron para saber cuál era el grado de conocimiento que ellos tenían en destrezas tecnológicas. Y vean, yo leí los datos porque me tocó escribir un escrito hace poco, quedé bastante alarmada porque más del 50% de esos profesores que contestaron admitieron que no tienen esas destrezas tecnológicas y de una vez afirman que no las recibieron en la universidad. Adicionalmente a eso, admitieron también un montón de que no tienen conocimientos en lo que es el modelo de educación a distancia, y por ende, pues evidentemente no tienen conocimiento en lo que es el modelo virtual. Entonces, a brincos y saltos estamos saliendo con el sistema educativo costarricense, y todavía falta, porque estamos en un remesón, apenas van a empezar, digamos, a ajustarse para que el chiquillo esté medio activo. Ya en algún momento conversando con otras mamás que tienen niños en escuela pública, las maestras les decían que si no tenían las bitácoras entregadas o todas las actividades que se les había enviado, esos chiquitos tenían que ir a presentar, porque si no, no iban a ganar el curso lectivo. Y bueno, probablemente todavía ni para julio del otro año hayamos entrado. Entonces, hay que tomar medidas de organización, de redistribución, de medidas estratégicas para ver qué dinámicas entonces vienen a partir de estos resultados e insumos que nos dieron en esa encuesta que se pasó a 40,000 docentes, y que es algo que podría perfectamente investigarse ahorita. Bueno, ¿cuáles serían entonces las estrategias de mediación que se podrían aplicar desde el método de educación a distancia con componentes virtuales para que estos niños el otro año dinamicen todavía más su proceso de aprendizaje? Y perfectamente se puede rebuscar en otros países que también cumplan con ese aspecto de educación a distancia, como lo es España, que tiene la UNED de España y la UNED de España los está capacitando un montón. Canadá, que tiene la Universidad de Athabasca, que también los está capacitando un montón en ese sentido a las escuelas y colegios, y la Open University, que está en Reino Unido, que también los está capacitando un montón. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos como 4 vertientes distintas de países que tienen modelos de educación a distancia a nivel universitario, que están capacitando a diferentes escuelas y colegios también en esto mismo, y estamos compartiendo el mismo sentir. Hay pandemia y es algo universal, o sindemia y es algo universal. Entonces, ya les digo, ese momento de intuitivo, de génesis, más que todo viene por la parte informativa, de lo que yo leo, lo que yo me informo, lo que yo puedo empezar a trabajar para plantear la investigación. Yo investigaría sobre eso. Ahí si alguno quisiera, después me avisa y lo metemos en el estudio. Después viene la parte del modelo descriptivo, que es esta parte de la recolección de los datos. Entonces aquí valdría la pena, primero, ofertar talleres de capacitación a los docentes para empaparlos bien sobre cómo funciona el modelo de educación a distancia, porque educación a distancia no es lo mismo que educación virtual. Y ustedes que están ahorita con los dos modelos activos, la educación a distancia con componente virtual muy activo, tienen que entender esa diferencia desde ya. Entonces, empezar a explicarle esto a personas que nunca han estudiado en la UNED, que no saben lo que es autorregularse con un calendario de trabajo, que no saben lo que es hacer un cumplimiento de trabajos y tareas, de los exámenes, la naturaleza de los exámenes, cómo se desarrollan, que es en muchas ocasiones memorística, a pesar de que estamos trabajando en línea y que hay exámenes distintos, digamos, un poco más dinámicos y virtuales, y ustedes tienen la herramienta de apoyo ahí en la casa, que es el libro. Entonces, explicarle esto a docentes que nunca han entrado en este sistema puede generar incluso hasta desasosiego, porque son docentes que tal vez en un sistema presencial siempre tuvieron ese acompañamiento y ahorita no lo tienen. Hacer talleres,
empezar a informarlos, hacer banners publicitarios, cursos de capacitación cortos, y ya después de eso, pues pasar un instrumento y empezar a preguntar, bueno, si ya han logrado tener más temas para poder trabajar en modelos de educación a distancia, si ya tienen algunas estrategias, si conocen lo que es el aula invertida, que por eso de hecho les comentaba, una de las técnicas que se podrían trabajar es Flipped Classroom, que es aula invertida, que la idea es que los estudiantes estudien un poco más en la casa, que ya tienen los insumos, y los días que vayan a recibir la clase presencial, pues dinamizarlo con actividades, porque está demostrado que el cerebro aprende más bajo la práctica que solamente leyendo, y aprende mucho más de la interacción y de las experiencias y de la relación humana que en solitario. Entonces, si en algún momento el Ministerio de Educación tomara la decisión de decirles a los chicos, acérquense a la escuela por lo menos una vez a la semana para que reciban clases presenciales, los docentes tienen aquí el arte y la responsabilidad de generar estrategias desde un modelo de educación a distancia efectivas para que ellos dinamicen mucho más el aprendizaje y se pongan las pilas. Me preocupa porque no sé si las tendrán claras en este momento. Así las cosas, llegar entonces en el marco de la investigación al momento analítico explicativo, que es justamente en donde ahora sí vamos a comparar qué está pasando en España con la UNED, qué está pasando en Costa Rica con nuestra UNED, qué está pasando en Athabasca, en Canadá, y qué pasa en la Open University con estas universidades que están colaborando con los sistemas educativos, capacitando, formando y demás, y cómo están reaccionando los diferentes países. Ahí sí entonces hacemos alarde del contexto, de las características, de las diferentes vertientes de pensamiento, y hacemos entonces ese contraste de yuxtaposición, que es lo que se espera ver, que viene aquí en el momento comparativo. Entonces, la yuxtaposición y la comparación de los datos. Después viene el momento normativo, que es la evaluación, en donde yo me tengo que preguntar, ¿cumplimos con los objetivos que teníamos propuestos al inicio? ¿Sí o no? Y de paso, una vez ir contestando entonces la hipótesis, que viene con este momento previsor o predictivo, y la parte de autorreflexión, que nos dejó la investigación para avanzar, que nos dejó la investigación para mejorar, y finalmente desarrollar entonces las conclusiones. Estas etapas que ustedes tienen acá, bueno, estas fases distintivas del proceso comparativo, esos son los momentos desde los cuales, desde que nace el proceso de investigación hasta donde termina. Estas son las diferentes partes. No les puedo decir que es una receta, porque de ahí, a veces, por ejemplo, cuando uno comienza una investigación, usted sabe que tiene que tener muy claro el tema, eso es definitivo, pero también tiene que tener claro cuál es el proceso metodológico que va a seguir. Entonces, usted puede perfectamente empezar a hacer el instrumento paralelo y puede de una vez trabajar el fundamento teórico metodológico también. Entonces, no es como para que se siga en orden, a pesar de que los resultados sí se presentan en esta estructura que tiene acá la presentación. Finalmente se les habla del enfoque holístico sistémico. No sé si ustedes están conscientes de que el tema holístico es vital porque habla de ese conocimiento y autoconocimiento que tiene el ser humano desde su entorno y cómo se concibe como un ser integral. Entonces, cómo amarrar el enfoque holístico con la parte del pensamiento sistémico es vital, porque entonces en el momento en que el ser humano se sienta parte del ser, de ese ecosistema de aprendizaje, del ambiente, y que entiende que el ser humano es un ser integral que convive y coexiste y co-crea con su ambiente y genera un pensamiento sistémico, es ahí en donde empieza todo a tomar sentido. Entonces, yo no aprendo solo por aprender, aprendo para mejorar. ¿Mejorar qué? Mi contexto. ¿A partir de qué? De mis acciones. ¿Y cómo se desarrolla esto? Bueno, a partir de los procesos de indagación que yo voy realizando, a partir de las mejoras que yo constantemente renuevo en mi práctica, a partir de todo lo que leo y socializo, porque el conocimiento se desarrolla a partir de procesos de socialización. Entonces, entender ese enfoque holístico sistémico, yo les pediría que ustedes, si tienen el tiempo, yo sé que están muy ocupados, pero si lo tuviesen, que investiguen un poco más allá por aparte para que vean qué interesante y qué rico es cuando ya estas dos concepciones se juntan, porque le da mucho más sentido incluso a la educación. Si la educación de verdad se moviera en este sentido, no hubiesen mallas curriculares fragmentadas, estaríamos hablando de un currículum compartido, no tendríamos estudiantes en las aulas quejándose de que para qué estudian esto si no lo entiendo, no le encuentro sentido. Entonces las clases serían distintas, en otro tono, más desde el sentir, más desde el aprender a aprender, más desde el compartir y el convivir, no tanto del saber, porque es que ya el saber ya está,
y si ustedes se meten a cualquier entorno o a cualquier base pueden buscar la información. Es cómo gestionar ese saber ahora de lo que se está trabajando. Otras teorías que plantean acá es la de la organización humana, está la pirámide de los niveles de actualización, los juegos, pero ya esta parte de los juegos triádicos y la comunicación y el ciclo de acción racional es nada más de revisar los contenidos. Básicamente, este es el contenido que se van a encontrar en el capítulo 4, que habla sobre metodología. Entonces, lo mismo, ¿qué es importante acá? Pueden revisar la presentación como marco, en realidad está bastante completa, y cuando van leyendo, enfocarse en lo más preciso que se les está pidiendo. Si ustedes se dan cuenta aquí, prácticamente lo que nos interesa profundizar es justamente en la metodología de acción, cuáles son las fases que permiten que se desarrolle esa investigación y, por ejemplo, entender lo que era este modelo epistemológico de, el grado de analogía y el grado del contexto de comparación, que es esto que explican acá. Eso es como lo más relevante, lo que tienen que tener en cuenta y entenderlo, que el análogo es cuando son contextos iguales, características idénticas, poblaciones idénticas, particularidades socioculturales idénticas, mientras que el modelo de comparación es distinto. Algunas cosas pueden coincidir, otras no, pero ¿cuál es la riqueza? Lo que se resuelve, lo que se encuentra, lo que se obtiene al final, lo que nos va a servir para mejorar esta parte desde el saber. Esta sería la presentación 4. No sé si tienen alguna duda desde el discurso, desde lo que hablaron, desde lo que he dicho, alguna inquietud que a ustedes les haya quedado, porque voy de nuevo, sé que el lenguaje es bastante técnico, alguna pinceladita en investigación ustedes ya tienen, pero sé que esto va mucho más allá de comprender pues cómo se desarrolla una investigación sencilla. Entonces, si tienen alguna duda, quedo atenta para que me digan y lo conversamos ahorita. Profesora, en lo personal, en este momento, como usted mencionó, el asunto son el vocabulario. Entonces tendría que hacer una lista de palabras y tener una investigación un poquito más allá del texto, o sea, para poder profundizar y entender, porque cuando usted lee, a veces me quedo perdida, o sea, no sé de qué me está hablando. Entonces sí creo que ahí me toca profundizar y probablemente la vaya a estar molestando para que me explique algunas cosas. No se preocupe, Flor. Yo lo que les recomiendo es que le pongan mucha atención al trabajo colaborativo que tienen que hacer. Ese trabajo les va a ayudar muchísimo. Y como están juntos y pueden trabajar y pueden debatir y pueden socializar y pueden compartir, que aprovechen ese espacio de interacción para que ustedes vayan trabajando. Y si como grupo tienen alguna duda y no saben cómo abordarlo, la persona que hayan elegido como coordinador, porque esto es importante también, tiene que haber alguien que represente al grupo, me escribe y me dice, profe, somos del grupo tal, estamos en un dilema, estamos en un debate, no entendemos esto, y como los foros están habilitados para que trabaje cada grupo por separado, o sea, solo los del grupo 1 ven lo que el grupo 1 está haciendo, me puedo meter al grupo y empezar entonces a trabajar con ustedes en lo que necesitan que se vaya desdoblando, porque esto es así, el proceso de aprender, más en este tema que es de investigación, pero también tiene la parte del enfoque social, educativo, pues es un poco complejo porque están agarrando como dos modelos distintos y ahora haciendo como una tortilla, uniendo todo. Entonces, claro, hay mucho vocabulario de por medio, hay mucho contexto que es diferente y ya les digo, ustedes en la práctica es donde van a aprender, siento yo más, porque les va a ayudar a contextualizar y a evidenciar mucho del vocabulario que les estoy pidiendo que vayan trabajando. Entonces, con todo gusto, nada más me escriben, me van diciendo lo que me tengan que decir, aquí estoy. Y sé que el capítulo no lo han leído, por eso es que me fui adelantándoselos, porque como les dije al inicio, con los avisos que tenemos, mira, nos vamos viendo de nuevo hasta el 7 de noviembre, si Dios quiere, y ya prácticamente tenemos el examen encima, dentro de un mes aproximadamente. Entonces, en la medida en que ustedes vayan leyendo, si tienen dudas, me van diciendo, incluso vayan pensando, ahorita que ustedes 5 están y cuando los demás compañeros vean la tutoría, que me digan también si están de acuerdo en que en algún momento tenga un chat abierto para que me hagan preguntas de lo que necesiten. Yo puedo, por ejemplo, decir, los miércoles voy a estar conectada de 7 a 9, mientras estoy trabajando en otras cosas, ustedes me van escribiendo y se activan.
El asunto es no dejarlos solos y acompañarlos para que no sientan algún vacío a la hora de hacer el examen y que entiendan mejor. Si ocupan que se los explique diferente, de una forma más coloquial, más al lenguaje de ustedes, que me digan para entonces bajar un poco el contenido, porque sí, este lenguaje es bastante diferente. Bajarlo y explicárselo de otra forma con ejemplos y que me lo puedan entender distinto. No sé si alguno tiene otra pregunta. Olman, Lady. Dime, Flor. Esa opción, profesora, que da de darle explicación de una forma coloquial me parece genial, ¿verdad? Y tengo una inquietud en cuanto a la investigación que usted mencionaba, que si nos interesaba investigar en ese campo, que le avisáramos. Sí, eso es algo que, por ejemplo, tengo que proponérselo a Cristian porque es una investigación que sale de la cátedra. Entonces, Profesora, que pues, a mí, bueno, no, yo no soy buena en esto, pero es que me gustan mucho los trabajos de investigación, me gusta lo que uno aprende y cómo lo va uno manejando, una visión completamente del entorno, cómo va cambiando la perspectiva que uno tiene. exactamente. Entonces, profe, si se hace, tómeme en cuenta desde ya. Usted escríbame, Flor, no me pierda de vista, porque Ok. el tema como tal sí lo tenemos y me imagino que será un sentir de varios compañeros, porque, bueno, si ustedes leen el estado de la nación, los artículos que se han publicado recientemente, ya les digo, yo investigué el fin de semana y quedé bastante asombrada del coapoyo que necesitan los docentes en este momento a nivel de sistema público y las no herramientas que están teniendo. Y bueno, en este caso nosotros como UNED, que manejamos el sistema de educación a distancia, que lo conocemos bien, incluso ustedes que ya están avanzados, bueno, yo lo conozco porque yo estudié bachillerato y licenciatura aquí en la UNED y en España estudié el doctorado, entonces el modelo lo conozco como tal, pero el hecho de que ustedes se incorporen y ya empecemos a debatir y aportar y ayudar, yo creo que se viene muy bien. Entonces, los que quieran de verdad, si hacemos un grupo, empezar a investigar sobre cuáles técnicas les podríamos aportar, sobre cuáles estrategias, porque ahora es momento de ayudarlos, porque sabemos muy bien que el sistema educativo no se va a activar el otro año todavía a partir de este rebrote. Entonces, pensando en esas cosas y en esas posibilidades es donde les digo, podría salir una muy buena investigación del tema. Los que tengan gusto me escriben y lo hablo con Cristian también. Perfecto, profe. Entonces, ahí le estaré escribiendo. Está bien, Flor. Chicos, ¿alguno de los otros, Lady, Andrés, Gerardo, Olman, que tengan alguna dudita? ¿O inquietud? ¿O dilema con un vocabulario o contenido que no entiendan algo? Díganme, por favor. Lady, dime. Es que, profesora, no me quedó muy claro lo del término holístico. Ah, bueno, es que resulta que la educación holística, cuando estamos trabajando educación holística, usted tiene que tomar en cuenta que usted es un ser emocional, ¿no? Que usted es una persona con emociones, que en el escenario de contexto, pues se sentirá un día feliz, otro día está triste, otro día está más o menos. Entonces, lo que hace la educación holística es tomar en cuenta, pues todo esto. Si ya sabemos que el ser humano es un ser emocional y que es un ser humano que aprende con el ambiente y dentro del ambiente, porque el ambiente como tal, donde nos relacionamos, es lo que nos genera las posibilidades para aprender y desaprender, es nuestro nicho de aprendizaje. Entonces, ¿cómo concebir que ese ser humano integralmente aprenda? ¿Desde dónde? Estamos hablando desde las capacidades de aprendizaje cognitivas, desde el aprendizaje emocional, desde el aprendizaje lúdico, desde la parte de investigación, o sea, es un todo. Cómo el ser humano se concibe como un todo en el ambiente. Cuando se une esta parte del holismo, de la educación holística, con la parte del pensamiento sistémico, resulta que el pensamiento sistémico habla de que es como un engranaje, como un reloj. No sé si ustedes han visto las partes de dentro de un reloj. Todas las piezas funcionan porque todas están interconectadas, o incluso como funciona nuestro cuerpo. Entonces, nosotros funcionamos porque, está bien, nuestro cerebro manda,
todas las recepciones y funciones para que funcionen los diferentes órganos. Pero, por ejemplo, si deja de funcionar el estómago o los riñones, entonces hay otros sistemas que también se empiezan a comprometer. En una enfermedad, por ejemplo, cuando uno de los sistemas deja de funcionar, el resto también se ve afectado porque tienen que trabajar el doble. ¿Qué pasa cuando el hígado no está trabajando? Que el hígado es el que retiene las grasas. Entonces, hay otros sistemas del cuerpo que también se empiezan a comprometer. Hay otros órganos que se ven más comprometidos ahí. Es lo que les quiero decir. El pensamiento sistémico habla de que todas las partes son importantes en un proceso. Y si el ser humano se concibe como parte de ese proceso y se integra con el ambiente, todavía mucho más se enriquece y le encuentra un sentido a lo que está aprendiendo. Esta teoría nueva no es, esta teoría viene como desde los 60. Lo que pasa es que cuando se empezaron a hacer estudios de neurociencia y empezaron a hablar en temas de neurociencia hacia la educación, que esto fue después de los 70, entonces todavía no se entendía muy bien cómo el ser humano se puede concebir como ser humano integral en el ambiente, tomando en cuenta todas sus capacidades. Por ejemplo, otro ejemplo que les voy a dar, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en la escuela, que habían en algunas escuelas, cuando yo estaba, existían un aula que era la aula diferenciada. No sé si ustedes se acuerdan de eso. En ese momento, las políticas educativas de inclusión no estaban tan bien desarrolladas y los maestros y las maestras no tenían tanta información para poder trabajar con un niño que tuviera esclerosis múltiple, que tuviera trastorno de déficit atencional, que tuviera hiperactividad, que tuviera síndrome de Down. Entonces muchos de esos niños iban para el aula que les decían aula diferenciada y no estaban juntos con los otros niños que estaban allá. Y entonces esos niños no se sentían parte integral del sistema, estaban aislados. ¿Qué es lo que ha estado pasando en este momento? Hay un grandísimo apoyo en las escuelas y en los colegios de la parte de equipo de apoyo de educación especial, que es todo un departamento, y el Ministerio de Educación tiene ese gran departamento en donde hay psicopedagogos, hay psicólogos que entonces van ayudando a las maestras y a los maestros a entender cómo desarrollar estrategias de cognición y de aprendizaje y conductuales para trabajar con estos niños y niñas en las aulas, para que ellos se sientan integrados. Y desde las actividades que se propongan, si la docente aplica actividades que sean más para trabajar en equipo, en donde se apliquen conocimientos, en donde el conocimiento sea práctico, en donde sepan que tienen que usar, digamos que las matemáticas porque van a jugar a la pulpería y hoy tienen que ir a comprar un poco de arroz, un poco de azúcar, un poco de frijoles. Si ustedes se dan cuenta con esa dinámica que en el Museo de los Niños está ese espacio, los chiquitos van entendiendo que las matemáticas me van a servir para la vida porque eventualmente voy a tener que ir a comprar y si yo no sé cuánto me tienen que dar devuelto, me van a robar el dinero. A eso voy con la integralidad, a eso voy con la educación holística. Es desarrollar más actividades que permitan que el ser humano se vincule con el ambiente. No que lo encerres en un aula y le enseñes cuánto es 2 por 2 y que después él no entienda de dónde aprendió a hacer esa multiplicación. No sé si me quedó claro la idea. Profesora, yo cuando la escucho pienso en las teorías de Vygotsky y las de Piaget. Me parecen que están relacionadas y enlazadas con la educación. De hecho, eso es como un engranaje también. Todo lo que les estoy hablando, desde el contexto histórico-cultural de Vygotsky, las teorías cognitivas de Piaget, va así, de la mano. Y justamente estas, desde la parte del constructivismo, son las que permiten, si trabajamos desde un pensamiento sistémico y desde un aprendizaje para la vida práctico, que se convierta la educación en un modelo holístico de pensamiento. Es que a eso vamos. Vygotsky no concebía la educación si no había socialización por parte del ser humano. Y Piaget, por otro lado, tiene muy claro que el ser humano necesita desarrollarse en diferentes momentos porque tiene sus estadios de aprendizaje. Y, por ejemplo, cuando le dicen a los bebés, bueno, el bebé tiene que aprender a gatear antes de caminar. ¿Por qué creen ustedes que es? El bebé tiene que gatear porque necesita tener una necesidad de espacio visomotor, de espacio panorámico para poderse mover, porque si ese bebé aprende a caminar antes de gatear, va a empezar a chocar por todos lados. No sé cuántos han tenido la experiencia. Yo con mis hijos les dije, vamos a practicar gateo porque ustedes no me van a adelantar procesos. Tienen que gatear. ¿Por qué? Para que no me choquen más adelante. Las etapas no se saltan, las etapas son súper importantes. A nivel de cognición generan un aprendizaje tan rico que combinado con otras teorías
hacen que todavía la teoría holística tenga más sentido. Pero sí, efectivamente tiene todo que ver, Flor, todo está interconectado. Más ahorita en este contexto de educación comparada, que justamente la parte de los referentes teóricos viene fundamentada en estos expertos del conductismo, del constructivismo, del cognitivismo y las teorías emergentes que vienen saliendo. Pero no sé si a Lady le quedó claro, porque yo sé que también es un discurso un poco elevado, pero yo sé que ustedes también ya vieron esto que Flor me está diciendo de las teorías de aprendizaje, entonces no sé si te quedó claro o ocupas que te lo explique diferente. Está bien, profe, gracias. Ok. Compañeros, ¿alguno de ustedes tienen alguna dudita? Gerardo se nos fue. Ay, José Andrés, cuénteme, dígame. Profe, la mía es más, pero propiamente de la tarea. Ah, ok, cuénteme. Bueno, ya yo, gracias a Dios, tengo todo el libro leído y también el artículo para el trabajo. Qué carga, qué rápido. Entonces, lo que tengo son como dudas para entender dos aspectos. Digamos, en la parte de dimensión organizacional, Ajá. cuando se habla de cronología enfocado en la investigación que que teníamos que leer, es sobre la evolución de ese sistema de educación en la UNAM o tiene que abarcar otro aspecto. No, la cronología es eso. Vos tenés que leer justamente cómo se fueron dando los hechos, los episodios. Sí, Entonces, perdón, porque ahí, digamos, va hablando que en 1900 tanto se forjó tal parte, tal identidad que se encargaba de ciertos aspectos, entonces es más o menos ir abarcando todo eso. exactamente. Perfecto. Y después el aspecto de organización, ¿a qué se Ajá. refiere? Déjame para ver la tarea. Porque este entorno yo lo monté, hace ratos. Espérese para ver. Aquí está el artículo. Es que, digamos, ¿Dónde es que vistes lo de la organización? Contame. bueno, en el libro está en la página 191 y en la tarea es el punto 5, Vamos a ver. que hay que identificar todas estas partes de la dimensión organizacional en el artículo. Ah, sí, sí. Desde la información que se encuentra en el artículo indique cuál es el método empleado, ajá, cuántas unidades de comparación se analizaron en el estudio, en qué momento se emplea la yuxtaposición, identifique cuál es el entorno físico y explique en qué consiste cada componente. Vos me estás hablando de las unidades de comparación que se analizaron en el artículo. No, los dos últimos dos aspectos, donde hay que encontrar el entorno físico, la cronología, personajes. La organización es la institución. Vea que estamos hablando de los elementos, digamos, que confluyen en esa investigación. Entonces, identifique en ese artículo cuál es el entorno físico, en dónde se está desarrollando. Ahí sería, Después, digamos, la universidad. ajá, si es la universidad, revísate bien a ver si fue que se desarrolló en otro escenario. Ajá. Después, la cronología, quiénes participaron del estudio y la organización que se dio en ese estudio, cómo se organizaron ellos. Cuando yo hablo de organización, ¿de qué me refiero? De todo. Cómo organizaron los datos, cómo organizaron la estructura del artículo, cómo organizaron el artículo como tal. Es eso. No Perfecto. que me hables de una empresa, sino de la parte metodológica, cómo se organizó toda la estructura de ese artículo. No, yo lo que tenía duda era porque yo más bien entendí, porque bueno, en el artículo habla que ellos, de acuerdo a la investigación que hicieron, tomaron la decisión de, bueno, de crear ciertos artículos, de crear un libro con la información obtenida, o sea, fueron como puntuales en decir, bueno, queremos con los resultados de esta investigación hacer estos y estos y estos elementos para que la gente tenga como esas referencias. Claro, pero esos son los productos. Ah, ok. Eso es lo que ellos van a lograr después de hacer el artículo. Cuando hablamos de organización es metodológicamente hablando cómo se organizaron los datos. Perfecto, es que esa es la duda que tenía. Ajá. Profe, y la segunda duda es con respecto a la hora de hacer la wiki.
hay una parte donde, bueno, donde ya uno va a crear la página, hay 3 formatos. Hay que escoger alguno en específico. ¿De cuáles formatos me hablas? Aquí estoy en la wiki. Donde dice formato HTML, formato Creole o formato NWI Wiki. Vos entras a la wiki, por ejemplo, y vas a encontrar donde dice editar. Entonces, en editar ya aparece el formato HTML, que es ahí donde vas a empezar a escribir. Perfecto. Simplemente hay nada más crear página y inicio. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto. Olman, ¿vos tenés alguna duda? No, profesora, yo estoy bien. De hecho, tenía la misma duda con respecto a lo de ir creando las páginas. Ah, bueno. Pero, Ya les digo, entonces, cualquier cosa que no sepan, si es la primera vez que trabajan con Wiki, me mandan un mensaje y ya de una vez lo vemos. No se preocupen por eso, que yo reviso todos los días. Porque lo que quiero es que esto lo disfruten y que les salga bien. O sea, no sé cuánta experiencia tienen trabajando en Wikis, pero el trabajo en realidad se hace muy armonioso cuando nos organizamos bien. Entonces quiero que aprovechen la experiencia. Y bueno, entonces, si no hay ninguna duda más, si ya por lo menos tienen como el contenido, ya que lo están viendo, ya analizaron, ya están en los grupos, voy a poner un mensajito, eso sí, para que me recuerden que de aquí al domingo, lunes máximo, ya tienen que estar inscritos en todos los grupos. Si ustedes tienen algún chat ahí que se compartan de WhatsApp, pongan eso, por favor, urgente, en tutoría. Necesitamos que para el lunes estén ya metidos en todos los grupos, porque imagínense que si los grupos no están cerrados, las wikis no pueden abrir. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy viendo con las wikis que ya yo tengo como 4 grupos que están conformados. A ver. 1, 2, 3. 4 grupos ya están conformados y hay uno que le falta gente, porque ahí el grupo 4 solo tiene una persona. Y estamos hablando de que para esta asignatura tengo más de 30 personas. Entonces falta muchísima gente todavía de que se incorpore. Si tienen algún WhatsApp por ahí que sepan, mándenles un mensaje, porque a lo que tengo entendido solo yo estoy dando esta asignatura. Entonces, para que se pongan las pilas y se puedan incorporar antes del lunes y se puedan organizar con tiempo, por favor. Ok, sí, eso sería básicamente. Ahí le quedo mal yo, profesora, porque no tengo el contacto de ninguno de mis compañeros. No, yo les digo porque usualmente manejan WhatsApp o siempre hacen herramientas de comunicación masiva para compartirse cosas, darse información. Si alguno tuviera acceso a o conocen, que me ayude con esa información, por favor, para los demás. De acuerdo. Sí. Bueno, compañeras y compañeros, entonces para mí ha sido un gusto, un placer. Ya les digo, mediten lo del chat, si ustedes consideran que en algún momento sería bueno que nos comunicáramos por medio del chat un día a la semana, que me digan y lo activo, me lo mandan por correo. Yo igual lo voy a proponer ahora en el correo que les envíe con la información y quedo atenta. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, nos estamos conversando y de verdad que espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, cuiden a sus familias y nos seguimos encontrando aquí en línea, ¿verdad? Entonces, ya terminó la sesión, ya le vamos a dar aquí. Bueno, aquí ya terminó de grabar, vamos a pararla. Y nos estamos viendo, si Dios quiere.